En el fútbol, llegar a una final es un logro impresionante, pero perderla puede ser un golpe devastador. Hoy te llevaré a través de los equipos y selecciones que más finales importantes han perdido, desde la Copa Libertadores hasta la Champions League y los Mundiales. Prepárate para conocer historias tan grandes como trágicas. Esto es Sir Bonel, donde el fútbol tiene algo más que contar. La Copa Libertadores es el torneo más importante de Sudamérica, y en el tercer puesto nos encontramos con dos equipos que han perdido 4 finales cada uno. El América de Cali, de Colombia, tuvo su momento de gloria en la década de los 80. A pesar de eso, perdió 3 finales consecutivas. En 1985, perdió por penales 5-4 contra Argentinos Juniors, de Argentina, tras empatar 1-1 en Asunción. En los partidos anteriores había ganado en Cali 1-0 y había perdido en Buenos Aires por el mismo marcador. En 1986 perdió 3-1 en el global frente a River, también de Argentina. Cayó 1-0 en Buenos Aires y 2-1 en Cali. En 1987 ganó en Cali 2-0 contra Peñarol, perdió 2-1 en Montevideo y luego, en el partido de desempate en Santiago de Chile, cayó derrotado 1-0 con un gol de Diego Aguirre al minuto 120 del tiempo suplementario. En 1996 volvió a caer, perdiendo 2-1 en el global frente a River de Argentina nuevamente. Ganó 1-0 en Cali, pero cayó 2-0 en Buenos Aires. Olimpia es el otro equipo que tiene 4 finales perdidas. En 1960 perdió 2-1 ante Peñarol en el global, cayó 1-0 en Montevideo, un empate 1-1 en Asunción. En 1989 cayó 5-4 por penales contra el Atlético Nacional de Colombia, tras ganar 2-0 en Asunción y perder 2-0 en Bogotá. En 1991 volvió a caer 3-0 en el global contra Colo-Colo de Chile, cayó 3-0 en Santiago, tras haber empatado 0-0 en Asunción. Finalmente en 2013 también perdió por penales 4-3 frente a Atlético Mineiro de Brasil, en un empate global que fue 2-2, tras un 2-0 en Asunción y caer 2-0 en Belo Horizonte. En el segundo lugar encontramos a Peñarol, con 5 finales perdidas. En 1962 perdió 3-0 en Buenos Aires contra Santos en el desempate, tras haber ganado Montevideo 2-1 y perder 3-2 en Villa Belmiro. En 1965 perdió 4-1 ante Independiente de Argentina en Santiago, también en desempate, luego de su derrota 1-0 en Avellaneda y una victoria 3-1 en Montevideo. En 1970 perdió 1-0 contra Estudiantes en La Plata y empató 0-0 en Montevideo para perder su tercer final. En 1983 perdió 2-1 en el global ante Gremio de Porto Alegre, empató 1-1 en Montevideo y cayó 2-1 en Brasil. Finalmente en 2011 empató 0-0 en Montevideo y perdió 2-1 en Pacaembu contra el Santos de Neymar. El equipo que más finales perdió en la Copa Libertadores es Boca Juniors, con 6. En 1963 perdió 5-3 en el global contra Santos de Brasil, cayó 3-2 en Brasil y 2-1 en Buenos Aires. En 1979 empató en Buenos Aires 0-0, tras haber perdido 2-0 en Asunción frente a Olimpia de Paraguay. En el 2004 perdió por penales 2-0 contra Once Caldas en Colombia, tras un empate global de 1-1 por los empates 1-1 en Buenos Aires y 0-0 en Manizales. En 2012 perdió 3-1 en el global ante el Corinthians de Brasil, empate 1-1 en Buenos Aires y derrota 2-0 en San Pablo. En 2018 perdió 5-3 en el global ante River Plate, empató 2-2 en la Bombonera y perdió 3-1 en tiempo extra en Madrid, tras un empate 1-1 en los 90 minutos. En 2023 perdió su final 2-1 ante Fluminense de Brasil. Esa final se llevó a cabo en el Maracaná de Río de Janeiro. La UEFA Champions League es el torneo más importante de Europa, y aquí nos encontramos con 2 equipos que perdieron 5 finales. El Benfica, luego de haber llegado a la gloria en el 61 y en el 62, comenzó su maldición. En 1963 perdió 2-1 frente al Milan de Italia en Londres. Luego en 1965 cayó nuevamente ante un equipo italiano, esta vez frente al Inter, en Milán, por 1-0. En 1968 perdió 4-1 en tiempo extra contra el Manchester United en Inglaterra. En 1988 cayó por penales 6-5 contra el PSV Eindhoven tras un empate 0-0 en Stuttgart. Finalmente en 1990 volvió a caer frente al Milan de Italia 1-0, esta vez en Viena. Bayern Múnich también acumula 5 finales perdidas. Cayó 1-0 ante el Aston Villa de Inglaterra en Rotterdam en 1982. En 1987 cayó en Viena frente al Porto de Portugal
por 2-1. En 1999 cayó en una de las finales más recordadas de la historia de la Champions League, frente al Manchester United en Barcelona. Cayó 2-1, luego de haber ido ganando hasta el minuto 90. En 2010 perdió 2-0 frente al Inter en Madrid. Y en 2012 perdió por penales 4-3 contra Chelsea en Inglaterra, tras un empate 1-1 en su propia casa, el Allianz Arena. El equipo que más finales de Champions League ha perdido es la Juventus, con 7. En 1973 cayó 1-0 ante el Ajax en Belgrado. En 1983 volvió a caer 1-0 contra el Hamburgo de Alemania, esta vez en Atenas. En 1997 perdió 3-1 contra el Borussia Dortmund de Alemania en Múnich. En 1998 cayó 1-0 frente al Real Madrid en Ámsterdam. En 2003 volvió a perder, esta vez por penales, contra el Milan tras un empate 0-0 en Manchester. En 2015 cayó ante el Barcelona en Berlín por 3-1. Y finalmente en 2017 cayó en Cardiff en la recordada final contra el Real Madrid por 4-1. Finalmente llegamos al torneo más importante, el Mundial. Argentina posee 3 estrellas, pero también 3 finales perdidas. En 1930 cayó 4-2 ante Uruguay en Montevideo, quien oficiaba de local en el primer Mundial de Fútbol. En 1990 cayó 1-0 ante Alemania en Roma, en un partido que dejó muchas polémicas. Finalmente, en 2014, cayó derrotado ante Alemania en tiempo extra, en una recordada final en el Maracaná de Río de Janeiro. Países Bajos, la naranja mecánica, vivió su momento de gloria en los años 70, sin embargo, cayó en 2 finales consecutivas. En 1974 cayó derrotada ante Alemania en Múnich, en un partido que finalizó 2-1. 4 años después, en 1978, volvió a caer contra el local, esta vez contra Argentina, por 3-1 en tiempo extra. Finalmente, en 2010, cayó también en tiempo extra contra España en Johannesburgo. El equipo que más finales de fútbol ha perdido en la historia es Alemania, con 4. Cayó 4-2 ante Inglaterra en tiempo extra en Londres, en el Mundial de 1966, en otra final que dejó mucha polémica. En 1982 vuelve a caer derrotado, esta vez ante Italia, en Madrid. En 1986 cae derrotada 3-2 frente a Argentina, en la Ciudad de México. Finalmente su última derrota en los mundiales fue en 2002, cuando cayó derrotada ante Brasil por 2-0 en Yokohama. Cada uno de estos equipos y selecciones tienen historias de gloria, pero también cicatrices. ¿Qué es peor? ¿Perder muchas finales o nunca llegar a una? ¿Qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.